El Ministerio Numenista de la Fe de Jesús en este día les va a presentar otro tema de edificación espiritual. Disfrútenlo. Buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Aquí estamos haciendo entonces una prueba interesante para la grabación de este mensaje, buscando un espacio abierto, un espacio bueno, agradable, en el cual podamos compartir la palabra del Señor. Quiero decirles que estamos en el día 13 de abril del 2010 y pretendo, dar un mensaje semanal por este medio. No sin antes decirles que toda la obra aquí en Venezuela se encuentra bien, avanzando. El Señor la ha bendecido grandemente, pero también hay muchos vientos de doctrina que están causando muchos males. De eso hablaremos más adelante. Sin embargo, queremos transmitir un mensaje corto, mensaje breve, que podamos todos aprender. Y este corto mensaje quiero titularlo Las bendiciones de ser hijo de Dios. Y vamos a buscar nuestra Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, el primer versículo de esta mañana. Y el primer versículo de esta mañana nos habla de lo siguiente. Romanos, capítulo 1, versículo 17, y dice así: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Es decir, el justo, así como fue justificado, fue hecho justo por la fe, también ha de vivir y de continuar viviendo por la misma fe. No hay otra manera. No es por las obras, es por la fe. Esta declaración, hermanos, es el resumen de todo el Evangelio. Es el resumen de lo que el apóstol desea explicar. Nos había dicho antes que el Evangelio es poder de Dios y que ese Evangelio se manifiesta a todo aquel que cree. Por eso es que el justo debe vivir solo por la fe. La justicia no es más que la perfecta ley de Dios. No es otra cosa que la transcripción de la voluntad de Dios. Y eso se encuentra en la fe, en la ley, perdón. Pero para que las obras de la ley se manifiesten en nuestra carne, debemos tener fe. El justo vivirá por la fe. Hay otro versículo relacionado con este tema que nos habla también de lo que es la fe. Y lo encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 5, y que nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no solamente difícil, es imposible agradar a Dios sin fe. ¿Por qué? Porque sin fe ningún acto que hagamos alcanzará la aprobación de Dios. Lo mejor que podamos hacer como humanos sin la fe será muy bueno donde esté, pero no será suficiente para agradar a nuestro Dios. Y eso lo vamos a ver ahora en otro versículo, un tercer versículo que quiero que analicemos, que está en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4, y que nos dice lo siguiente. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, que dice: todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. Esta es la victoria, hermanos, que vence al mundo: nuestra fe. Juan nos dijo simplemente que lo que es nacido de Dios vence al mundo mediante la fe. La fe se aferra al brazo de Dios. La fe es la que nos da esa victoria, y la victoria contra el mundo. Hermanos, aquí vemos tres cosas interesantes. Nos vemos primero que debemos vivir solo por fe. Segundo, sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y tercero, es la fe la que nos da la victoria
sobre el mundo. Sobre el mundo, hermano. Esta es la victoria que vence al mundo. Tu fe y mi fe. ¿Tienes tu fe? ¿Tengo yo fe? ¿Es nuestra fe suficiente para darnos la victoria? ¿Estamos venciendo al mundo? Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Y vamos a ver otro versículo más. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo ya no yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos entonces el secreto real de la fuerza, de la victoria. Con Cristo estoy, presente, no pasado, hermano, presente, ni futuro, presente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, simplemente lo que nos está diciendo este versículo es que quien va a vivir la vida del cristiano es Cristo. En otras palabras, hemos de vivir como Cristo vivió. Eso lo vamos a entender ahora que veamos otros versículos. En Mateo capítulo 1, versículo 23 se nos habla de cuál es el nombre de Cristo. Se nos dice: he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es con nosotros Dios. Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo? Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Eso es todo lo que es Cristo. Es Dios en su máxima expresión, en toda su esencia, pero con nosotros, contigo y conmigo. Es Dios en toda su